El thrash metal es un género musical extremo que surgió a principios de la década de 1980 como una evolución del heavy metal y del punk, caracterizado por su velocidad, agresividad y complejidad musical. El thrash metal se ha convertido en un subgénero fundamental dentro del amplio espectro del metal. A continuación, les traigo los que considero los 15 mejores álbumes del género editados en el año 1989. Cabe aclarar que la lista está hecha en un orden aleatorio. Sin más vueltas, vamos a los bifes. Beneath the Remains, de Sepultura. Este es el tercer álbum de la banda brasileña y el primero que le dio reconocimiento internacional. El álbum combina la agresividad y la velocidad del thrash metal con la atmósfera y la oscuridad del death metal. Las letras tratan temas como la violencia, la guerra, la muerte y el apocalipsis. El álbum fue producido por Scott Burns, quien trabajó con otras bandas importantes del género como Death, Obituary y Deicide. Extreme Aggression, de Creator. Este es el cuarto álbum de la banda alemana y el primero que fue lanzado en Estados Unidos. El álbum muestra una evolución en el sonido de la banda que se vuelve más melódico y accesible, sin perder la intensidad y la furia del thrash metal. Las letras reflejan el nihilismo, la ira, el pesimismo y la oscuridad de la época. El álbum fue producido por Randy Burns, quien también trabajó con Megadeth, Nuclear Assault y Death Angel. Agent Orange, de Sodom. Este es el tercer álbum de la banda alemana y el más exitoso comercialmente. El álbum está inspirado en la guerra de Vietnam y el título hace referencia al herbicida químico que fue usado por Estados Unidos para destruir la vegetación y afectar a la población civil. El álbum tiene un sonido crudo, pesado y violento. Las letras son críticas con la guerra, el sufrimiento, la muerte y la política. Fabulous Disaster, de Exodus. Este es el tercer álbum de la banda estadounidense y el último con el vocalista Paul Baloff. El álbum tiene un sonido más variado y divertido que los anteriores, con influencias del hardcore punk, el rock and roll y el humor negro. El álbum contiene algunos de los temas más conocidos de la banda, como The Toxic Waltz, Verbal Razors y The Last Act of Defiance. El álbum fue producido por Gary Holt, el guitarrista líder de la banda. The Years of Decay, de Overkill. Este es el cuarto álbum de la banda estadounidense y el último con el guitarrista Bobby Gustafson. El álbum tiene un sonido más épico y progresivo que los anteriores, con canciones más largas y complejas que exploran diferentes estilos y atmósferas. El álbum tiene un tono más oscuro y misantrópico, con letras que hablan de la decadencia, el odio, la rebelión y la muerte. El álbum fue producido por Terry Date, quien también trabajó con Pantera, Soundgarden y Dream Theater. Handle with Care, de Nuclear Assault. Este es el tercer álbum de la banda estadounidense y el más exitoso de su carrera. El álbum tiene un sonido más pulido y profesional que los anteriores, pero sin perder la energía y la velocidad del thrash metal. El álbum tiene un enfoque más social y político, con letras que tratan temas como el medio ambiente, la guerra nuclear, la religión y la corrupción. El álbum fue producido por Alex Perials, quien también trabajó con Anthrax y Flotsam and Jetsam. Alice in Hell, de Annihilator. Este es el primer álbum de la banda canadiense y el único con el vocalista Randy Rampage. El álbum tiene un sonido técnico y melódico que combina la velocidad y la agresividad del thrash metal con la influencia del heavy metal clásico y el power metal. El álbum tiene un concepto basado en la novela Alice in Wonderland, pero con una visión más oscura y psicótica. El álbum fue producido por Jeff Waters, el guitarrista y líder de la banda. No More Color, de Coroner.
Este es el tercer álbum de la banda suiza y el más aclamado por la crítica. El álbum tiene un sonido técnico y progresivo que muestra la habilidad y la creatividad de los músicos. El álbum tiene un sonido único y original que mezcla el thrash metal con elementos de jazz, el funk, el rock psicodélico y la música clásica. El álbum tiene un tono sombrío y misterioso, con letras que hablan de la alienación, la paranoia, la locura y la muerte. Control and Resistance, de Watchover. Este es el segundo y último álbum de la banda estadounidense y el único con el vocalista Alan Tecchio. El álbum es considerado uno de los primeros ejemplos de metal progresivo por su complejidad, su experimentación y su innovación. El álbum tiene un sonido técnico y matemático que usa tiempos inusuales, cambios de ritmo, solos virtuosos y voces agudas. El álbum tiene un enfoque político y filosófico, con letras que cuestionan el sistema, la ciencia, la religión y la realidad. Best Wishes, de Crow Max. Este es el segundo álbum de la banda estadounidense y el primero con el vocalista John Joseph. El álbum tiene un sonido más pesado y metálico que el anterior, con influencias del thrash metal, el heavy metal y el doom metal. El álbum tiene un ritmo más lento y pesado que contrasta con la velocidad y la furia del hardcore punk. El álbum tiene un mensaje positivo y espiritual, con letras que hablan de la superación, la paz, el amor y la unidad. Brasil, de Ratos de Porão. Este es el cuarto álbum de la banda brasileña y el primero que fue grabado en inglés. El álbum tiene un sonido más maduro y profesional que los anteriores, con una producción más limpia y potente. El álbum tiene un estilo más cercano al thrash metal que al hardcore punk, con riffs pesados, solos rápidos y voces rasgadas. El álbum tiene un contenido social y político, con letras que denuncian la situación de Brasil, la pobreza, la violencia, la corrupción y la represión. Heresy, de Paradox. Heresy es probablemente el álbum más famoso de Paradox. Salió 2 años después de Product of Imagination. Se trata de un álbum conceptual que relata la cruzada albigense, una guerra proclamada por el Papa Inocencio III que duró de 1209 a 1229. El objetivo era eliminar el catarismo de Languedoc, en el sur de Francia, una región considerada herejía por los estados pontificios. Hoy en día este álbum sigue siendo el más vendido de la banda y pone fin a una era de los primeros años, de 2 álbumes con el primero, en los que la banda se centraba más en riffs técnicos y el thrash metal que en melodías, como Hidden o Metallica. Thrash Zone es el quinto álbum de la banda DRI, por sus siglas Dirty Rotten Imbeciles, lanzado en 1989. Este álbum es una explosión de energía y velocidad, consolidando la reputación de la banda como pionera de la fusión del punk y el thrash metal. El título del álbum, Thrash Zone, refleja con precisión el contenido musical. Las canciones son intensas, con rápidos cambios de ritmo, riffs potentes y letras directas. DRI aborda temas sociales y políticos de manera cruda y directa, manteniendo la actitud característica del punk y la agresividad del thrash metal. Canciones como Beneath the Wheel y Thrash Hard se destacan por su velocidad y furia, mientras que otras como Abduction y You Say I'm Scum exhiben la diversidad dentro del estilo de la banda. Thrash Zone es un testimonio del compromiso de DRI con la autenticidad y la innovación del género del crossover thrash. Con su mezcla única de punk y metal, este álbum sigue siendo apreciado por los amantes del thrash y del punk, marcando un hito en la evolución del sonido agresivo y frenético que caracteriza a la banda. Annihilation of Civilization, de Evil Dead. Annihilation of Civilization es el álbum debut de la banda. Este disco se destaca por su agresividad, velocidad y letras contundentes que abordan temas oscuros y apocalípticos.
Con una combinación frenética de riffs de guitarra, ritmos veloces y voces intensas, Evil Dead logra capturar la esencia del thrash metal de la época. Las letras exploran temas como la destrucción, la alienación y la crítica social, completando la furia musical del álbum. Destacan canciones como Analyzation of Civilization y Living Good, que muestran la habilidad de la banda para crear composiciones potentes y llenas de energía. La producción sólida y la ejecución técnica contribuyen a hacer de este álbum una obra influyente en la escena del thrash metal de fines de los 80. Practice What to Preach, The Testament. Practice What to Preach es el tercer álbum de estudio de la banda. Este marcó un punto culminante en la carrera de Testament, consolidando su estatus como una de las fuerzas principales de la escena del thrash metal. Con una mezcla magistral de riffs poderosos, solos de guitarra virtuosos y la distintiva voz de Chuck Billy, Practice What to Preach presenta una amalgama perfecta de agresión y musicalidad. El álbum incluye canciones icónicas como el título homónimo, Perilous Nation y The Ballad, mostrando la versatilidad de la banda en términos de composición y temática lírica. Las letras del álbum abordan temas que van desde la introspección hasta la crítica social, todo encapsulado en una atmósfera de furia y resistencia. La producción sólida contribuye a resaltar la calidad técnica de la banda y su habilidad para crear un sonido impactante y memorable. Así que bueno amigos, estos fueron los 15 discos que elegí, me quedaron algunos afuera, pero bueno, los invito a que en la caja de comentarios pongan sus 15 discos preferidos de este año. Los leo y les voy comentando todos los mensajes. Nos vemos en la próxima. Un abrazo para todos.